y a Jennifer. Jennifer, bueno, bienvenidas. Amén, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 12. Vamos a hablar de Juan Marcos y la inconstancia. Juan Marcos y la inconstancia. Yo predicaba acerca de este hombre hace algunos años. Juan Marcos y la inconstancia. Hechos 12, versículos del 11 al 12. Hechos 12, versículos del 11 al 12, ¿lo tenemos? Dice la palabra: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces este era un personaje, un hombre, un muchacho que vivía en el tiempo de los apóstoles. Vemos que su mamá se llamaba María, él se llamaba Juan y le habían puesto Marcos de cariño. En el capítulo 13 de Hechos, dice en el versículo 5, del 1 al 5, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Gracias. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces vea que Juan se convirtió en el ayudante de Pablo y de Bernabé en su viaje evangélico. Habían salido Pablo y Bernabé y Juan Marcos los ministraba, les ayudaba. En el versículo 13 dice, de ahí mismo de Hechos: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este hombre, este muchacho había salido, el Señor le había puesto algo en su corazón de ir con Bernabé y con Pablo a evangelizar. Pero el trabajo en Cristo Jesús no es fácil. Es algo difícil, pasar necesidad, pasar hambre, pasar persecución. Entonces dijo Juan Marcos: esta no es conmigo. Y se regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaron. Y ahí volvemos a ver esto, ahí en el capítulo 15, versículos del 36 al 41. Dice la palabra: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Juan Marcos había desertado allá en Panfilia, se había ido. Dijo: no, realmente esta cosa está muy difícil, no es conmigo. Un tiempo después le dice: no, la verdad es que yo quiero ir con ustedes, ¿por qué no vamos otra vez? Y dice Pablo: no, realmente no me parece que tú vayas. Pero Juan era el sobrino de Bernabé. Juan era el sobrino de Bernabé, y Bernabé dijo: no, yo quiero que vaya. Yo quiero que vaya con nosotros. Y llegó a tanta la discusión, porque el hombre no era una persona confiable, no era una persona con la que uno podía hacer cuentas, no era una persona con la que uno podía decir: sí, cuando me vaya mal, ahí está Juan Marcos, para ver qué podemos hacer. Él era una persona inconstante. ¿A quién de nosotros nos gusta decir que somos personas inconstantes? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta tener esa definición para su persona, que él es una persona inconstante, que ella es una persona inconstante. A nadie. A todos nos gusta decir que con nosotros se puede contar, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no se define de cómo decimos nosotros. Se define por nuestras acciones. Nuestras acciones han definido si nosotros somos personas constantes o inconstantes. Uno ve el récord de una persona y dice: esta persona es inconstante. Cuando las cosas van mal, ya no está. Papás, mamás, hijos, cuando las cosas van mal, miren, yo lo siento mucho, pero ya no puedo. Una persona inconstante. En el trabajo, en la iglesia, personas inconstantes. No se puede contar con ellas, no se puede hacer cuentas con ellas, porque cuando las cosas van mal ya no está. Una persona inconstante, y ese era un problema en Juan Marcos. Y vamos a ver de que eso se expande a todas las áreas de la vida de la persona, crea problemas. Veamos en 2 de Pedro 3. Del 15 al 16. ¿Lo tenemos? 2 de Pedro 3, versículos del 15 al 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales la palabra de Dios, la revelación de Dios, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Una característica de la persona inconstante es que va a ocupar la palabra de Dios para respaldarse. Va a ocupar la palabra de Dios para respaldar su pecado. No, la palabra dice. Ya va a ir justificándose. Vea que dice ahí indocto o ignorante de la palabra, una persona que no conoce la palabra y se vuelve una persona inconstante
¿Y qué pasa con esa persona? Comienza a torcer la palabra de Dios para justificarse. No, yo hago esto porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Ya comienza a justificarse. En el mensaje de Tiatira, en Apocalipsis 2:20, encontramos unas personas así. Dice la palabra de Dios que ahí había una mujer que le habían puesto Jezabel porque era una profetisa del diablo en la iglesia. Entonces, ocupando la palabra de Dios, ella había llegado a una conclusión. No, miren, para entender la gracia de Dios lo que hay que hacer es pecar. Para entender la gracia de Dios hay que descender a las profundidades del pecado de Satanás. Hay que hacer lo malo para realmente entender la gracia de Dios. O sea, ellos querían andar a su manera de vivir, andar en su salsa, pero estar bien con Dios. Y decían, no, la palabra de Dios nos respalda. Ahí el Señor los exhorta y les dice que los va a enfermar e incluso a algunos los va hasta quitarles la vida por andar en esas cosas. Eso es lo que pasa con la persona inconstante. Comienza a torcer la palabra de Dios. Comienza a justificarse. Comienza a decir, no, miren, yo hago esto porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Es que no hay que ser fanático, ¿verdad? Y comienza a ocupar la palabra para el mal. Esa es una consecuencia de ser inconstante. No tiene el valor para decir, no, miren, yo realmente tuve miedo y esto hice, le pido perdón al Señor. No, sino que le gusta aquello y empieza a justificarse. Ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, del 12 al 14 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen, oiga bien, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermano, hermana, la persona inconstante, la persona que no está bien parada, la persona que no sabe en qué cree, está propensa, dice ahí, a ser seducida. Las almas inconstantes, dice, a ser seducidas por falsos maestros, por falsas doctrinas. Una persona que no sabe en qué cree, una persona que hoy está y mañana ya no está, que no sabe si va o viene, está propensa a ser seducida por el diablo, por falsos maestros, por el pecado. Una persona que está bien parada, alguien le viene a decir algo y le dice, ¿y este por qué está diciendo esto? Pero la persona que es inconstante siempre anda buscando una excusa, siempre anda buscando que alguien lo mime, que le pongan paños tibios para que justificar sus cosas. No, yo soy así porque mire que me pasó esto, entonces la gente me tiene que entender. Yo hago esto, digo esto, me comporto así por esto y esto. Una persona inconstante. Entonces nos dice ahí la palabra de Dios que cuando los falsos profetas, los falsos maestros llegan a la iglesia, las personas que andan buscando división, a la primera persona que van es al inconstante. Este está fácil. Hay que ir a buscarlo porque esta es la primera que va a caer, el primero que va a caer. Están propensos a ser seducidos. Hermano, cuando alguien llega ahí hablando de división, note por qué le viene a hablar a usted o a mí.
Un día vino un hombre de otra, había pasado algo, no sé por qué. Vino este hombre y me empezó a decir unas cosas. Me empezó a proponer unas cosas. Deberían de unir a la iglesia esto y esto. Yo dije, este hombre está loco, dije. Me está proponiendo algo inaudito. Yo dije, ¿qué le pasa a este hombre? Pero a cualquier otro, o a alguien que no está bien parado, hubiera dicho, no, tiene razón, se oye bien, parece bueno, suena a religión. Eso es lo que pasa con estas personas que andan viendo a quién hacen caer, andan viendo a quién le ponen zancadilla. Y si uno no está bien parado, se va. Si uno no está bien parado, se cae. Hay veces esto pasa por ignorancia. Porque como no sabe qué dice la palabra de Dios, cree cualquier cosa. Pero también pasa por un bloqueo a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está hablando a la persona, le está redarguyendo, la está compungiendo. Pero como la persona es inconstante, no le quiere hacer caso al Espíritu Santo. Esa persona sabe que Dios le está hablando, que la está compungiendo, que lo está llevando a arrodillarse, a dejar cosas. Pero como no quiere, encuentra a alguien que le empieza a hablar bien a los oídos y ahí se va. Es fácil para ser seducido, seducida. El inconstante está propenso a ser seducido. Veamos qué dice Santiago 1. Un libro atrás, Santiago 1, versículo 8. Perdón, del 5 al 8. ¿Tenemos? Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, mire la persona que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Hermano, y eso era lo que le pasaba a Juan Marcos. Era una persona inconstante. Dice ahí la palabra de que la persona que no tiene fe, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Hoy está aquí, mañana está aquí, pasado mañana no sabe. Esa es la persona inconstante. Y eso es lo que le pasaba a Juan Marcos. Digo, esta cosa está dura. No, realmente yo creo que no es para mí. Y como tenía su cierto amor con Bernabé por ser su tío, le digo, Bernabé, entendeme, no es que no quiera, pero yo mejor me voy. Sí, hijito lindo, palomita santa, no te preocupes. Eso es lo que le pasa a la persona inconstante, que siempre anda buscando quien lo mime, quien lo ande chinchineando. Hermano, dice ahí de que esa persona no tiene ancla. Cuando llega el viento, se aparta donde va el viento. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, esa es una ley espiritual. Es una ley espiritual que tiene que ver con todo hijo o hija de Dios. No pensemos que si hoy le creemos al Señor, mañana no le creemos, pasado mañana no sabemos.
pensamos que Dios va a estar feliz con nosotros y nos va a estar contestando nuestras oraciones. Dice ahí la palabra que el Señor no va a contestar nada. Dice ahí, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es la cosa. Uno tiene, si quiere seguir a Cristo Jesús, se tiene que parar firme. Tiene que empezar a caminar. Y ese camino es duro. Ese camino cuesta. No es de que hoy estoy, los hermanos me van a entender, mi papá, mi mamá me va a entender, mi esposa me va a entender, mi esposo me va a entender. Eso no funciona así. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, hermana, joven, cuando usted se vaya a casar, tiene que fijarse bien con la persona que se va a casar. Si usted se va a casar con una persona de doble ánimo, usted no sabe en qué va a parar eso. Usted no sabe en qué va a terminar eso. Si esa persona hoy se siente bien, mañana no se siente bien, hoy va a trabajar, mañana tal vez no sé. Tenga cuidado. Tenga cuidado, esa persona es una persona inconstante, una persona con la que no se puede hacer cuentas. Cuando llegan los niños, hay que levantarse de madrugada. Hay que levantarse, hacerle la leche al niño en la madrugada. No, hoy no me siento bien. Bueno, y entonces, ¿qué va a estar llorando el niño toda la noche? Pero eso es lo que pasa con una persona inconstante, de que le cae todo el trabajo a la otra persona. No, es que vos no sabés cómo me siento. Ni vos sabés cómo me siento yo. La cosa es que hay que ir a hacerle la leche. La cosa es que me tengo que levantar mañana para trabajar. Los dos nos tenemos que levantar. Dice ahí de que la persona de doble ánimo comienza a hacer de esto su show en todas partes, con quien esté en el trabajo, en la familia, en donde esté en la iglesia. No se puede contar con esa persona. Hermano y hermana, y esta palabra es para usted y es para mí. No es para la iglesia de La Par. El ser inconstantes estamos hablando para usted y para mí. Hermano, hermana, y particularmente si usted está pensando entrar en una relación con alguien de trabajo, de noviazgo, usted tiene que ver que esa persona sea una persona que está ahí todo el tiempo. Ay, hermanos, la vida es una responsabilidad. Una responsabilidad que hay que estar ahí, esté lloviendo, no esté lloviendo, esté haciendo sol, no esté haciendo sol. Uno tiene que levantarse todos los días y ver qué va a hacer en todas las áreas de su vida. Uno tiene que estar siempre pendiente, trabajando, obrando. Pero la persona de doble ánimo no piensa así. La persona de doble ánimo siempre anda buscando una excusa. Ya voy a conseguir otro trabajo, no te preocupes, Dios me va a ayudar. Si lo dejó el esposo, la esposa, algo más me va a salir. Siempre anda buscando cómo excusarse. Siempre anda buscando cómo salirse con la suya. Es inconstante, es inconstante. No se puede contar con esa persona. El problema aquí es en la fe del Señor. Y eso es lo que realmente nos atañe a usted y a mí. Cristo Jesús es para siempre. Cristo Jesús es para todos los días. Cristo Jesús es 24 horas del día. No es cuando nosotros pensamos o queremos. No es cuando nos sentimos ganas. Cristo Jesús cuando vio la cruz dijo: alguien lo tiene que hacer, yo tengo que salvar a estas personas. Dice que ahí la palabra ahí en Filipenses de que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
Tengo que ir a morir en esa cruz y tengo que ir a morir en esa cruz, no hay otra. Hermano, uno tiene que ser constante en el Señor, en todas las áreas de su vida, pero el que da la fuerza, el que ayuda, el que bendice, el que da salud es el Señor. Y si usted y yo pensamos de que el Señor me va a entender, las cosas no funcionan así. Dice ahí la palabra, no piense el que haga tal cosa que el Señor va a estar contento. Eso no funciona así. Veamos en Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículos del 23 al 32. Antes de Daniel, después de Lamentaciones, está Ezequiel. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban. Y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Oiga, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Dice ahí la palabra del Señor, dice cuán inconstante es tu corazón. ¿Qué pasa con el corazón inconstante? Es que hoy cree en Dios y mañana no. Y llega un momento en que Dios permite aquello. Llega un momento en que Dios le dice, si te querés tirar, tírate de cabeza. Dale. Llega un momento en que Dios ya no detiene a la persona. Llega un momento en que Dios le dice, aquí esto es algo mutuo, es algo de un entendimiento, de una entrega, y Dios no puede obligar a nadie. Eso es algo que Dios no hace. Dios no obliga a nadie. Entonces, cuando la persona se vuelve una persona inconstante con el Señor, llega un momento en que las barreras desaparecen. Las murallas desaparecen, las fronteras desaparecen, y ya la persona comienza a hacer de todo. Ya todo es válido, ya todo es bueno, ya no hay nada que la detenga, que lo detenga. Es una persona inconstante, y por eso es que Dios llega un momento en que permite aquello. Dios, cuando alguien toma a alguien por hijo o por hija, lo redarguye, lo compunge. Le dice, no lo haga, venga acá, vaya para allá. Pero hay un momento en que el Señor dice, esta persona tiene cauterizada la conciencia. Ya no quiere escuchar, ya no quiere entender. Y la deja a su propio pensar. Y ahí es donde llega la apostasía. La persona empieza a tratar con otras cosas, con otros dioses. Eso le pasó a Saúl.
Dios no me contesta, voy a ir a ver qué dice la bruja. La inconstancia lleva a alejarse del Señor. La inconstancia tiene consecuencias, hermanos, hermanas. Ser inconstante en el Señor, ser inconstante en todas las áreas de su vida, tiene consecuencias. Juan Marcos era inconstante. Llegó al punto en que puso a dos hombres de Dios a tener una contienda fuerte. Pablo y Bernabé son hombres de Dios como pocos han habido en esta tierra. Y ellos se enemistaron, quitaron su amistad por la inconstancia de ese hombre, por la inconstancia de él. La inconstancia afecta no solo a la persona, sino que a los que le aman. Veamos qué le pasó a Lot, Génesis 13, versículos del 5 al 12. ¿Tenemos? Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos a toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Llegó un momento en que era tanta la riqueza entre Abraham y Lot, que tuvieron que separarse. Hay muchas veces tenemos que separarnos de nuestros seres queridos por sabiduría, no por una pelea, no por algo, sino que es por sabiduría. Y aquí la palabra de Dios nos da este ejemplo. Abraham y Lot tenían muchas cosas, estaban pasando a confrontarse. Eso no es bueno. Y le dice a Abraham: Lot, aquí no vale la pena estar peleando, hay que separarnos. ¿A dónde quieres ir? Si vos vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Si vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Entonces Lot, que era una persona inconstante, dice la palabra ahí que alzó sus ojos y empezó a ver la llanura del Jordán, que era buena. Ve que empezó a pensar primero en sí mismo, y eso está bien hasta cierto punto. Y dijo así, como que me conviene más irme para allá, y se fue. Pero había un problema, que en esa dirección estaba Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra ahí en el versículo 12, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Llegó un momento en que dijo: aquí estoy bien, pero iba moviendo la tienda cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que llegó un momento en que ya estaba en Sodoma. Llegó un momento en que ya estaba viviendo en Sodoma. Hermano, hermana, dice la palabra, Pedro hablando de esto, dice que Lot era justo. Lot era una persona justa, una persona temerosa de Dios, pero era una persona inconstante.
pero era una persona inconstante. Y ese es el punto esta tarde, ese es el mensaje para usted y para mí. Nosotros podemos amar al Señor, podemos buscar del Señor, pero si somos inconstantes tenemos un problema serio. Y eso es lo que le pasa a Lot. Una persona que amaba a Dios, pero que hay veces iba moviendo su frontera. Llegó el punto en que empezó a mover su casa. No, bien, todo está bien. Pero te estás acercando a Sodoma y Gomorra. Y llega el versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa gente era mala. Hermano, cuando una persona, cuando una ciudad llega a tal punto que Dios la tiene que destruir, es que esa gente era mala. Y dice ahí la palabra de que esta gente eran malos y pecaban contra Dios. Se alegraban de estar pecando contra Dios. Y Lot iba más y más cerca de ellos. ¿Cómo una persona justa puede hacer esto? Eso es lo que le pasa a la persona inconstante. Es el peligro para usted y para mí. Si somos inconstantes, poco a poco vamos llegando a Sodoma. Llegó el punto de que ya estaba dentro de Sodoma. No se dio cuenta él. Ya estaba dentro de Sodoma. Eso le pasa a la persona inconstante. Hermano, cuando nosotros somos inconstantes, se nota en nuestro vestido, se nota en nuestro trabajo, se nota en nuestras amistades, se nota en lo que hay en nuestra casa. Llega a la casa de alguien y ve una cosa y dice: esta persona es inconstante. Yo una vez llegué a la casa de una persona hace muchos años, hace más de 15 años, y tenía ahí un cuadro con una oración ahí. Esto es hechicería. Y vi un cuadro en la sala de la casa, con un cuadro con una oración que no era del Señor, una cosa, hechicería. Me dice: esta persona es una persona inconstante, no sabe dónde está parada. Solo por ver un cuadro usted ya se da cuenta con quién está hablando. Ese es lo que pasa a la persona inconstante. Se va degradando. Hoy está arriba en fuego por el Señor, mañana está abajo. Es de doble ánimo. Y eso es lo que le pasaba a Lot. Y mire las consecuencias. Génesis 19, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, mas pareció a sus yernos como que estaba haciendo chistes. Cuando la persona es inconstante, ya no sabe si creerle o no creerle, ya no sabe qué va a pasar, ya no sabe qué va a hacer. Y eso le pasó a los yernos de Lot. Ya no sabían si creerle o no creerle. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Realmente estará hablando en serio o no estará hablando en serio? Porque una vez se dice una cosa y otras veces hace otra. Vuelvo a repetir, la inconstancia no la determinamos por quién decimos que somos, sino por nuestras acciones. Usted voltea a ver su pasado y usted se va a dar cuenta si usted es una persona inconstante o no. Si yo soy una persona inconstante o no. Se determina por nuestras acciones. Y los yernos de él pensaban que se burlaba. No sabían si estaba hablando en serio o qué. Una persona que no tenía puestos los pies en la tierra. Hermano, hermana, y cuando somos inconstantes, eso afecta a nuestra familia. Eso afecta a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo.
a nuestros padres. No se sabe qué va a pasar con Neto. ¿Cómo se va a levantar ahora? Si hoy quiere ir, si no quiere ir, ¿qué va a pasar? Hermano, hermana, Lot estaba bien en la llanura. Lot estaba bien en su tienda. Le iba bien, tenía prosperidad. Pero poco a poco fue llevando su tienda hasta Sodoma. Llegó un momento en que su esposa estaba arraigada en ese sistema por culpa de él. Por culpa de él. Yo un día conocí a una pareja donde la esposa había entrado en un pecado por culpa del marido. Y eso es lo que pasa, de que hay veces nosotros pensamos, no, yo lo estoy haciendo y yo no estoy afectando a nadie. Ese es mi problema, mi vida. Y ella me estaba contando las cosas y dije, esta es culpa de él. Él era un amigo mío. Esta es culpa de él. Por su modo de vida, esta mujer está sufriendo estas consecuencias. Y eso es lo que le pasó a Lot. Lot estaba bien cuando estaba con Abraham, pero fue apartándose de Abraham. Dijo, no, si Dios va a entender. Y empezó a ir poniendo sus cosas hasta que llegó a Sodoma. No, esa es mi vida, no se preocupe. No, eso afecta a los demás. Cuando el ángel les ordena salir, su mujer tenía su corazón en Sodoma. Su mujer tenía su corazón en sus posesiones y pagó las consecuencias de eso. Cuando salieron de Sodoma, leemos de que las hijas le empezaron a dar alcohol. Hermano, ¿cómo es eso que nuestros hijos nos van a empezar a dar alcohol a nosotros? O el papá al hijo, a la hija. Es porque ya había un récord ahí. Ahí había un récord que a mi papá le gusta esto. A mi papá le encanta esto. Cuando nunca ha habido un precedente en la casa, el hijo y la hija nunca se le va a ocurrir eso. Al papá y a la mamá nunca se le va a ocurrir eso. Pero eso ya era común en la casa de Lot. Ya era un día más. Y las hijas pagaron la consecuencia de su inconstancia. Las hijas pagaron la consecuencia de su inconstancia. Así es mi papá. Así es mi mamá. Así es mi hijo, mi hija. Una persona inconstante. Todo el mundo paga las consecuencias cuando alguien es inconstante. Hermano, pero el punto de esto es de que esto tiene que ver con usted y conmigo. Si nosotros somos personas inconstantes, no es porque queramos serlo, sino que sencillamente así es. Perdón, no queramos decir que somos, pero somos. Esto tiene solución. Esto tiene solución. Juan Marcos cambió eso. Ya vimos las consecuencias de lo que es ser inconstante. Pero eso se puede cambiar. Eso tiene solución. Si usted y yo nos arrepentimos y buscamos al Señor, eso tiene solución. Amén. Veamos en Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Aquí está Pablo despidiéndose de los colosenses, dice la palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Mire que un día Pablo estaba enojado contra este hombre. Este hombre es un hombre inconstante. No lo quiero cerca de mí. No quiero que esté a la par mía. Yo tengo que hacer cuentas y con él no se puede contar. Yo tengo que hacer cosas y él un día está, el día siguiente no está. Eso fue al principio.
Pero aquí ya está Pablo, ya en su vejez, y habla. Y dice de que Marcos estaba ahí con él, y a él era una persona confiable. Dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Pablo está dando testimonio, esta persona es una persona confiable. Esta persona es una persona que créanle lo que le está diciendo, porque es una persona seria, es una persona que dice lo que hace y hace lo que dice. Marcos había cambiado su manera de ser. Filemón 24. Antes de Hebreos, a Filemón 24 dice: aquí estaba Pablo en Roma, y dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo estaba en prisión, Marcos estaba ahí atendiéndolo. Este hombre necesita ayuda, yo soy el que va a brindar esa ayuda. Marcos había cambiado su manera de ser. Marcos era una persona con la que se podía contar hoy. Marcos era una persona con la que iba a estar ahí en la prisión. Yo sé que esto tiene una consecuencia, tiene un estatus con la sociedad, del hecho que yo me asocie con Pablo, quien está preso, quien predica la palabra del Señor, quien es un siervo de Cristo Jesús, pero ahí voy a estar yo. Marcos ya era esa persona. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11. 2 libros atrás. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. Vea que la persona que había sido inconstante, vea que la persona con la que no se podía contar, vea que la persona de doble ánimo, ahora era una persona útil para el ministerio del Señor. Hermano, las cosas pueden cambiar si usted y yo queremos. Cristo Jesús es el que hace la obra en nosotros. Y si usted y yo somos unas personas inconstantes, hoy es el día que podemos cambiar eso. Y que el Señor puede decir de nosotros que somos útiles para el ministerio. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.